Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Es viernes por la noche en octubre de 1993. Y en el norte de California, 3 estudiantes de secundaria tienen una pijamada. Se acerca Halloween y las niñas se prueban diferentes disfraces para las próximas festividades. En unos segundos, sus vidas cambiarán para siempre. La evidencia se acumula, no tiene sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. El fugitivo sigue en libertad. Los archivos del FBI. Polly Klaas, secuestrada. 1 de octubre. Polly Klaas y Gillian Pelham esperaban a otra amiga fuera de la casa de Polly en Petaluma, California. Hola. Hola, Kate. Sí. Eran alrededor de las 8:30 cuando Kate Macklin y su madre llegaron. Las 3 niñas estaban listas para divertirse. Era viernes. Había helado en el refrigerador y se quedarían despiertas toda la noche. Esta iba a ser una fiesta. Vamos a hacer la fiesta. Tengo algo especial. Sí, vamos a divertirnos. Nadie sabía del peligro que acechaba tan cerca. Las niñas estaban en la habitación de Polly, pero no podían evitar hacer ruido tan fácilmente. Les voy a ganar. ¡No! Alrededor de las 9:45, la madre de Polly, Eve Nicole, fue a ver a las niñas y les pidió que bajaran la voz. Estaba sufriendo de migraña y quería acostarse temprano. La habitación de Eve estaba del otro lado del pasillo, y aunque ya les había llamado la atención, estaba casi segura de que en unos minutos las niñas comenzarían a hacer ruido de nuevo. ¿Así son su nariz y su boca? Antes de acostarse, Eve tomó sus pastillas para bloquear todas las distracciones y dormir más rápido. Las quiero, chicas. ¡A bailar! La fiesta continuó casi una hora antes de que comenzara la pesadilla. Sí, ya me voy a dormir. ¿Está bien? Está bien. Eran las 10:30 cuando el intruso entró en la habitación. Al principio, Kate y Gillian pensaron que era una broma, pero luego vieron el cuchillo. Les dijo que si gritaban les cortaría la garganta. De inmediato comenzó a atarlas y empezó a hacerles preguntas. Quería saber cuál de las niñas vivía allí y quién más estaba en la casa. Polly contestó. Las niñas estaban aterradas y lloraban, pero les aseguró que no lastimaría a nadie y que estaba ahí solo por dinero. Pero cuando Polly le dijo dónde había algo de efectivo escondido en un joyero, él no intentó buscarlo. Amordazó a las niñas y tomó algunas fundas de almohada para usarlas como capuchas. Hizo que Polly se levantara y les dijo a las demás que contaran hasta 1000. Dijo que para cuando terminaran, ella estaría de vuelta. Luego tomó a Polly Klaas y desapareció en la oscuridad. Los oficiales de la policía de Petaluma aparecieron en la escena luego de que las niñas lograran liberarse y despertaran a la madre de Polly. Llegaron en minutos. Los investigadores entraron a la habitación y comenzaron a revisar.
La habitación estaba desordenada y daba la imagen de los eventos que habían ocurrido minutos antes. En el suelo había materiales para atar, tiras de tela cortadas. Los cables del juego de Nintendo habían sido cortados, al igual que la correa de una cartera. Las fundas estaban esparcidas. Lo que vio el detective de la policía de Petaluma, Mike Mies, no fue alentador. Recuerdo que estaba en la entrada de la habitación de Polly, viendo las pocas bolsas de evidencia que habíamos podido recolectar y pensaba que eso era una cantidad muy pequeña. Y le dije a mi compañero Larry Pelham, tomemos la alfombra. Respondió, ¿por qué? Y le dije, no sé por qué, pero tomemos la alfombra, no tenemos suficiente evidencia. Hola. La policía necesitaba ayuda urgente. Por fortuna ya venía en camino. Luego de haber sido contactados por la familia Class, el FBI ofreció sus conocimientos. ¿Qué tal si ya hablaron con la madre? Sí. Poco después de la medianoche, el FBI llegó a la casa de Polly Class. Por lo general, el buró se encarga de secuestros y con 800 casos por año cuentan con mucha experiencia. Debido a que era cercano a la comunidad y experto en casos de secuestro, el agente especial Ed Fryer se convirtió en el investigador principal, pero él sabía que algo en este caso era diferente. Tenía todas las características de un caso de secuestro por extraños, porque las declaraciones de las niñas eran consistentes. Los casos de secuestro por extraños son los más difíciles de resolver, según mi experiencia, porque no hay relación entre el perpetrador del crimen y la víctima, o la familia de la víctima, o alguien que puede estar asociado a ella. Es decir, normalmente es un acto al azar. Sorpresivamente, la gran mayoría de los secuestros involucran a miembros disgustados de la familia, y aunque los padres de Polly estaban separados, su padre, Mark Class, de inmediato fue dejado libre de cualquier responsabilidad. Estaba llorando. Los secuestros que involucran a completos extraños son extremadamente raros y les deja poco a los investigadores para avanzar. En este caso, sin embargo, había testigos. Un dibujante del Departamento de Policía de San Rafael fue contactado. Durante 2 horas, Gillian y Kate intentaron describir la cara del hombre que irrumpió en la habitación. Las niñas todavía estaban terriblemente afectadas, pero lograron darle al artista una muy buena descripción. La ató. Las autoridades ahora tenían una primera idea de cómo lucía el extraño. Después de las 4 de la mañana, las niñas fueron llevadas a la estación de policía y el FBI llamó a una de sus fuerzas especiales. El equipo de recolección de evidencia. Tony Maxwell es quien dirige el grupo. Al revisar los casos a lo largo de los Estados Unidos, hemos descubierto que cuando alguien es secuestrado, especialmente un niño pequeño, por lo general va a ser lastimado dentro de las primeras 24 horas y es muy probable que en los primeros días pueda ser asesinado. Así que el tiempo es oro. En este tipo de trabajo, el investigador tiene que avanzar muy rápido. El equipo de recolección de evidencia es el encargado de proveer análisis forenses en una escena del crimen. Su única responsabilidad es recolectar evidencia. Y utilizan el equipo de recolección más sofisticado que tienen para hacerlo. Una aspiradora electrostática recoge pequeños cabellos y fibras del suelo cuando se hace pasar una carga positiva sobre una lámina de polietileno. Cualquier residuo suelto se adhiere al polietileno y este es enviado al laboratorio para una inspección detallada. Aunque el departamento de policía había buscado huellas digitales, se fueron sin nada prometedor. No tenían acceso a las mismas herramientas del FBI. La fuente de luz alternativa era un nuevo método que utilizaba un polvo fluorescente único, que al combinarse con distintas luces ultravioletas y lentes de seguridad color ámbar, podían iluminar muchas cosas que de otra manera quedarían ocultas.
El equipo encontró 4 docenas de huellas digitales que la policía no pudo ver al usar las herramientas convencionales. Sin embargo, no fueron útiles, ya que se determinó que eran de la familia y de los amigos. Luego de horas de búsqueda meticulosa, algo finalmente apareció. Sí, Hola. claro, ¿Tienes estoy algo? trabajando en ello. Sí, sigo trabajando en ello. Encontré unas huellas por aquí. Parece que están completas, muy interesante. Una huella palmar que al principio parecía ser la primera pieza real de evidencia forense dejada en la escena. La huella palmar se encontró en la cama, en una de las barandas transversales de la misma, donde aparentemente colocó su mano por un segundo para apoyarse en ella, quizás para mantenerse mientras agarraba algo. Y con el trabajo que hicimos con la luz alternativa y el polvo fluorescente, fuimos capaces de verla, recolectarla y luego llevarla al laboratorio. En ese momento, la base de datos de huellas digitales del FBI, AFIS, no contenía huellas palmares, solo huellas digitales. Pero una huella palmar no atrapará a un sospechoso, solo servirá para identificarlo una vez que sea capturado. El agente especial del FBI, Mark Mershon, explica: A menudo las personas creen que con tener una huella digital o una huella palmar, de inmediato se establece la identidad de un criminal. La realidad es que en la mayoría de los casos se tiene que identificar al sospechoso y tener sus huellas digitales para compararlas con una huella sin reconocer. La búsqueda del sospechoso hizo que las autoridades vigilaran el vecindario de Polly en cada área. Al amanecer, más de 100 agentes y oficiales habían comenzado una búsqueda de 24 horas de Polly y su secuestrador. Fueron traídos helicópteros y perros, y las autoridades locales y el FBI distribuyeron boletines por todas partes. Una a una, cada casa del vecindario fue registrada. Los agentes fueron a la escuela de Polly para hablar con los maestros y estudiantes, con la esperanza de que alguien tuviese alguna información valiosa. Los investigadores interrogaron a los vecinos en parejas, preguntándoles si alguno había visto algo sospechoso esa noche. Los vecinos de Polly fueron interrogados uno a uno. Muchas personas recordaron haber visto a un extraño en el vecindario que encajaba con la descripción dada por las niñas. Thomas George y sus amigos iban camino a la tienda de películas alrededor de las 9 esa noche, cuando notó a un extraño escondido al frente de la casa de Polly. Thomas conocía a todos en su vecindario, pero jamás había visto a ese hombre. Al regresar a su casa unos minutos después, los jóvenes vieron que el extraño seguía allí. La descripción que Thomas les dio a las autoridades concordaba con el sospechoso que estaban buscando. Sean Bush estaba jugando videojuegos con algunos amigos que vivían en una pequeña casa alquilada justo detrás de la casa de Polly. Eran alrededor de las 10:30 cuando Sean se asomó por su ventana. Se sorprendió al ver a un hombre extraño en el porche trasero de la casa de Polly. Parecía que iba a entrar por la puerta de atrás. La descripción también coincidió con la del sospechoso. Otras personas vieron al mismo individuo esa noche, pero desafortunadamente ninguno alertó a las autoridades. Como explica el oficial de la policía de Petaluma, Patrick Parks, el tiempo corría en su contra. En los casos de secuestros de menores por extraños, no hay factor más importante que el tiempo. El tiempo resulta ser fundamental y por esa razón tienes que reunir todos los recursos posibles. Tienes que correr la voz lo más rápido y lejos posible. Es necesario involucrar a la mayor cantidad de organismos, mantenerlos enfocados, hacer que sus esfuerzos se canalicen y, con suerte, lograr una resolución exitosa.
Mientras los oficiales seguían registrando el vecindario, los investigadores del FBI comenzaron a ejecutar los procedimientos operativos estándar en casos como este. Luego de descartar a familiares y amigos como sospechosos, se concentraron en los ex convictos registrados como acosadores sexuales en todo el condado de Sonoma. Se expandieron gradualmente a los condados de los alrededores, interrogando e investigando cuidadosamente a cada uno. Pero nada apareció. Era difícil creer que un caso como este ocurriera. Eran 3 niñas en una pijamada. Estaban jugando en su habitación, en su casa, en una comunidad normal, en una ciudad normal. Y que alguien pudiera entrar a su casa, vulnerar la paz, la seguridad de tu casa y llevarse a tu hija si no se consideraba imposible, era inconcebible. Al día siguiente, la búsqueda de Polly Klaas se convirtió en la persecución más grande del país. Se formó una red masiva de voluntarios para ayudar a las autoridades. Mientras cientos de personas buscaban, otros distribuían volantes, intentando llegar a toda la ciudad lo más rápido posible. Sí, dejaron varios por allá. De vuelta en el laboratorio de rastros de evidencia del FBI en Washington, D.C., el experto forense Chris Allen inspeccionaba cuidadosamente los objetos recolectados en la casa de Polly. Noté que al desatar cada uno de los pedazos, las finas tiras de nylon que usaron para atar a las amigas de Polly tenían los bordes irregulares. Fui capaz de alinearlos a la perfección y así pude determinar que todas pertenecían a una prenda de vestir. Una similar a la de una bata de mujer o un material que era deslizante. Otras piezas de evidencia encontradas en la habitación de Polly no fueron tan fáciles de clasificar. Las pequeñas fibras recogidas con la aspiradora electrostática resultaron muy difíciles de identificar. Luego de una meticulosa inspección y comparación, Allen concluyó que provenían de la alfombra de un automóvil. Al no ser de los autos que se encontraban en la casa de Polly, Allen sospechó que las fibras debían provenir del auto del secuestrador. Uno de los objetos que encontró Allen se relacionaba un poco más al sospechoso. Encontré que al aspirar el área de la alfombra que se encontraba en la habitación donde Polly estaba jugando con sus amigas, había un cabello castaño oscuro que le habían quitado a la fuerza. Y digo esto porque había unos 3 o 4 milímetros de raíz en él. Era piel proveniente del cuero cabelludo que obtienes cuando el cabello es alado o arrancado a la fuerza. Si Polly había alado un cabello de la cabeza del sospechoso, era evidente que no se había ido sin forcejear. Pero ni siquiera un cabello con evidencia de ADN podía ayudar a los investigadores a encontrar al sospechoso. La huella palmar tomada en la columna de la cama le fue enviada a Michael James Smith, un especialista en huellas digitales del FBI. Al examinar la huella usando una luz láser, Smith determinó que ésta tenía suficientes detalles para fotografiarla. Pero la luz emitida por el láser le daba un color naranja y Smith necesitaba capturar una huella negra sobre un fondo blanco. Le indicó al fotógrafo cómo revertir el color para que la huella final se viera de la misma forma que lo haría en un formulario de antecedentes. Ahora era imborrable y podía ser archivada hasta que se capturara al sospechoso. Los investigadores habían encontrado evidencia sólida, pero no era suficiente. Se acababa el tiempo y Polly Klaas todavía seguía afuera en algún lado. «48 horas luego del secuestro de Polly Klaas, su padre Mark recibió una llamada. ¿Polly? Se escuchaba como Polly. Le dijo a su padre que estaba en la habitación de un hotel y que su secuestrador había salido a caminar un momento. ¡Polly! Luego se cortó la línea.
Parecía el primer indicio de esperanza. Desafortunadamente, ya que la línea de Mark no estaba preparada para un rastreo, las autoridades no podían hacer más que esperar por otra llamada. Se corrió la voz del secuestro rápidamente. En 2 días, 50,000 volantes se habían distribuido. Una comunidad de voluntarios organizaron de inmediato un centro de comando de búsqueda para trabajar junto con la policía y el FBI. Fue un esfuerzo jamás visto en una organización. Una red de teléfonos atendía las 24 horas del día para recibir llamadas e información. La primera vez que sí lo vio. Una copia de cada pista que dieron se compartió con el FBI y la policía de Petaluma. Poco después, el centro de búsqueda había filtrado 60,000 llamadas. De esas llamadas, las autoridades se vieron obligadas a investigar más de 12,000 pistas. Procesar esa cantidad de información habría sido prácticamente imposible sin la ayuda de un procesador de computadora del FBI. Entonces, el FBI acababa de recibir el equipo Rapid Start. Era un concepto relativamente nuevo en el buró, donde en una investigación con tanta información podríamos digitalizarla, en esencia, clasificar el valor de las pistas para investigar, hacer el trabajo y monitorear el progreso. Incluso con tantas pistas, había una en particular que los investigadores estaban ansiosos por examinar. Cuando Mark Glass recibió la primera llamada, el FBI no pudo hacer nada al respecto. Para cuando volvieran a llamar, estarían listos. ¿Hola? Al igual que en la primera llamada, se escuchaba como Polly, y solo pudo hablar por un corto tiempo antes de que tuviera que colgar. Pero bastó para que las autoridades pudieran rastrearla. ¡Polly! ¡Lo tengo! El FBI rastreó la llamada a una casa a 48 kilómetros de distancia. No hubo suficiente tiempo para reunir un gran grupo de agentes. El trabajo tendría que ser manejado por unos pocos. ¡Quédese allí! ¡No se mueva! ¡FBI es abajo! ¡Abajo! FBI, abajo. ¡Quédese allí! No se mueva. FBI. Pero algo no estaba bien. Se trataba de una familia normal. ¡No se muevan! No había rastros de Polly o su secuestrador. ¡No se muevan! ¡No se muevan! Los agentes se percataron de algo terrible. Cuando se sentaron con una de las jóvenes de la casa, ella confesó haber hecho la llamada. Admitió que sus amigos de la escuela la habían retado a hacer la llamada e imitar a Polly. Esto es muy serio, ¿entiendes? No quería. Todo el incidente había sido una broma cruel. Este era el único indicio que teníamos después de una semana de que Polly aún podía estar viva y estábamos seguros y confiábamos en que todo esto nos daría la solución para rescatarla, pero por supuesto no fue así. A mediados de octubre, Kate y Gillian fueron llamadas para dar otra descripción del hombre que las había atado. Una muy aclamada artista forense fue traída para dibujar un segundo boceto. ¿Hay algo que me puedan decir sobre el hombre al que habían visto antes? Tenía un raro corte de cabello. La artista era conocida por tranquilizar a los testigos lo suficiente como para obtener una descripción precisa. Las niñas estaban menos tensas que aquella noche y fueron capaces de dar más datos con que trabajar. El segundo boceto fue mucho más preciso. Este lucía como una persona. Con esta descripción de su peinado, de verdad podemos decir... Volantes nuevos se repartieron de inmediato. No había tiempo que perder. Si nos fijamos en algunos secuestros por extraños, encontramos normalmente la regla de los tercios. 1/3 de los niños secuestrados son rescatados con vida, 1/3 son encontrados muertos y del resto nunca se vuelve a escuchar nada más.
A eso es a lo que nos enfrentábamos en esta investigación en particular, y creo que esa fue una de nuestras motivaciones para mantener un esfuerzo continuo. Luego de haber ofrecido una recompensa por el regreso de Polly, las autoridades recibieron una llamada exigiendo un rescate de $10,000. Señora, baje del auto. Rastrearon la llamada a un edificio en Petaluma. Esta vez un equipo SWAT llegó en un gran número. No iban a correr ningún riesgo. ¿A dónde va? Espere. ¡Despejado! Una vez más, las autoridades y la familia fueron engañadas. Las manos en la espalda. ¡No te muevas! ¡No te muevas! James Hurt, de 20 años, fue arrestado por intento de extorsión y hacerse pasar por un secuestrador. Fue un golpe duro para todos. Se volvió muy frustrante. Desde luego desviaba la investigación de su objetivo principal, pero debíamos lidiar con eso. No había otra manera. No podíamos ignorar esas cosas. Definitivamente consumió mucho tiempo y recursos. La familia se encontraba particularmente decepcionada. Los padres de Polly escribieron una carta al secuestrador que fue publicada el 17 de octubre en el San Francisco Examiner. Quien quiera que seas, donde sea que estés, por favor devuelve a Polly a su familia. Ella pertenece aquí. La extrañamos mucho, extrañamos ese brillo en sus ojos y su dulzura. Anhelamos ver su hermosa sonrisa y escuchar su melódica voz. También le escribieron a Polly: cariño, si puedes leer esto, por favor recuerda que tu mami y tu papi te aman mucho y seguiremos buscándote hasta que podamos tenerte a salvo en nuestros brazos amorosos de nuevo. Creo que nunca perdí la esperanza. Me comuniqué varias veces con Mark Glass, con Eve, miembros de la familia, y fue una pregunta que me plantearon muchas veces. Y mi respuesta fue no. No hemos perdido la esperanza. No perderemos la esperanza. En todo el país, la gente quería ver a Polly de vuelta en casa. Aparecieron pancartas. Y los norteamericanos realizaron una vigilia con velas. Miles de personas llevaban cintas lavanda, el color preferido de Polly, para mostrar su apoyo en la búsqueda. Realizábamos búsquedas durante el día, durante la noche. Teníamos una operación de 24 horas. Realizamos búsquedas en días soleados, días nublados, días lluviosos, noches lluviosas. Cualquiera que fuera la procedencia de la información, respondíamos, porque en un caso como este la evidencia física es crucial. La búsqueda nunca se detuvo. La Armada y los expertos de búsqueda y rescate se unieron a miles de voluntarios que buscaban sin parar. La fuerza de la policía y los voluntarios trabajaron sin descanso. Pero pasarían alrededor de 2 meses antes de que algo apareciera. ...28 de noviembre de 1993... Fue 2 meses después de que Polly Klaas fuera secuestrada que las autoridades consiguieron la primera pista real. En el condado de Sonoma, un oficial fue llamado a la casa de Dana Jaffe. Se encontraba al final de un camino largo y sinuoso en la carretera de Pitian. Dana estaba afuera examinando su propiedad cuando notó algo extraño y pensó que podría ser útil para los investigadores. Llevó al oficial a través de una densa área boscosa a un claro, a unos pocos metros del largo y sinuoso camino hasta su casa. Parece que es una niña, tal vez tenga que ver con el caso. Dispersos por el bosque estaban algunos objetos que parecían algo sospechosos. Yo no sé de qué se trata, pero vi eso. Había un gran pedazo de seda que había sido utilizado en lo que parecía ser una capucha. Algunas tiras de cinta adhesiva estaban en el suelo. Sí, hace un par de meses. Vengo por aquí de vez en cuando. Un par de medias de niña habían sido atadas con un nudo y había cabello humano enredado en él. Otros restos estaban en el área.
Luego Dana recordó que esa noche había visto a un intruso en su propiedad no muy lejos de donde estuvieron. Había sucedido alrededor de 2 meses antes. Todo comenzó cuando la niñera Shannon Lynch había salido de la casa de Dana y estaba de regreso por el largo camino de la entrada. Un hombre estaba bajando por el medio del camino privado. Su auto varado estaba a un lado. Dijo que estaba varado e insistió en que saliera de su auto y lo ayudara. Lo siento mucho, no tengo... Además, quería saber qué había en el camino. Pero Shannon inmediatamente sintió que algo estaba mal. Luego lo describiría con la apariencia de un hombre salvaje. Siguió conduciendo, dejándolo allí, decidida a conseguir un teléfono. Shannon encontró un teléfono público a unos 3 kilómetros del camino y se apresuró a llamar a su amiga. Estaba ansiosa por contactar a Dana y advertirle sobre el temible hombre que entró en su propiedad. Dana no perdió tiempo. Tomó a su hija y un bate de béisbol y bajó por la colina. Vio el auto como Shannon había dicho, pero el hombre extraño no se veía por ninguna parte. Continuó conduciendo hasta el pueblo y llamó a la policía. Minutos después de la medianoche, 2 policías del condado de Sonoma aparecieron. Dana explicó que no quería que arrestaran al intruso por invasión, solo lo quería fuera de su propiedad. Los oficiales encontraron al intruso un poco agitado. En su aliento percibieron el alcohol y el sudor profuso. Había trozos de hojas y césped en su cabello, como si hubiese estado rodando en la tierra. Les dijo que estaba de paseo cuando se dio cuenta de que estaba en una propiedad privada. Cuando intentó regresarse, su auto se atascó a un lado del camino. Indicó que había estado debajo del auto tratando de liberarlo, pero los ayudantes no le creyeron. Por la manera en la que estaba atascado, no había suficiente espacio para que una persona se metiera debajo. No puede quedarse aquí. Los ayudantes le administraron pruebas de sobriedad, pero las pasó todas. Al revisar su auto, encontraron algunas latas de cerveza en una bolsa de plástico y un pequeño bolso en el asiento trasero. Cuando le preguntaron si había estado bebiendo, abrió una cerveza y comenzó a beberla. Necesitamos que la deje. Déjala. Deje la cerveza. Déjela, señor. De inmediato hicieron que la vaciara y le dijeron que querían registrarlo. Se puso de muy mal humor. Cálmese. Para hacerlo obedecer, los oficiales le dijeron que tendrían el derecho de arrestarlo por invasión de propiedad. Luego de escuchar esto, recuperó la calma. Lo revisaron cuidadosamente y continuaron interrogándolo, pero no encontraron nada incriminatorio. Solo era extraño. Los ayudantes seguían sospechando, pero cuando vieron su licencia la verificaron. Su expediente de conducción no tenía problemas y había pasado las pruebas de sobriedad. Lo habían retenido por al menos unos 45 minutos y no tenían razones legales para detenerlo por más tiempo. Sí, lo sé. No hubo nada más que hacer que sacar su auto y enviarlo de regreso. Había ocurrido hacía 2 meses, la misma noche que Polly Klaas había sido secuestrada. Una capucha, cintas, un par de medias de niña, era mucho más que una coincidencia. Al colocar todo junto, el ayudante llamó rápidamente al departamento de policía de Petaluma. Registren eso. En 1 hora, el detective Mike Meese y el agente Ed Fryer llegaron para examinarlo. Nunca olvidaré la escena. Era tarde en la noche en ese momento. Mike Meese y yo estábamos parados en la ladera a un lado de la carretera Pityan y empezaba a ponerse algo neblinoso. Estaba comenzando a llover. Nos miramos y supimos en nuestros corazones que habíamos descubierto una escena del crimen muy crítica y nos llevaría a resolver el caso.
Luego de reunir la evidencia, los investigadores comenzaron a buscar de inmediato en la carretera de Pitian cualquier rastro de Polly. Tardamos días buscando en la montaña con más de 300 voluntarios. Creo que teníamos 25 o 30 perros de búsqueda y condujimos una extensa búsqueda por tierra de Polly, creyendo que aún seguía viva, la cual era la premisa con la que trabajábamos. Mientras empezaba la búsqueda, todo empeoró. Las autoridades se reunieron con la policía del condado de Sonoma para obtener el reporte completo de lo sucedido en la propiedad de Dana Jaffe. El hombre interrogado por los oficiales fue Richard Allen Davis. Al acceder a su expediente criminal, se reveló que había sido puesto en libertad condicional luego de cumplir una sentencia por secuestro. Lo que descubrimos de Davis al principio fue que lo arrestaron por robo y secuestro en 1976, además de asalto con intento de violación. Descubrieron que en 1978 había sido arrestado por otro secuestro, así como por un par de acusaciones por asalto con arma letal. En 1984 había sido arrestado por un caso de secuestro, asalto con un arma mortal, incluyendo el uso de arma de fuego y robo a mano armada. Al leer estos reportes, nos dimos cuenta de que este hombre era problemático. Se trataba de un individuo realmente muy capaz de estar involucrado en un crimen como este. La foto policial en el archivo coincidía con la descripción de las niñas. Su madre vivía en Petaluma, lo que le dio una razón para haber estado allí. Todo comenzaba a tener sentido. Los objetos descubiertos cerca de la carretera de Pitian fueron enviados de inmediato al especialista forense Chris Allen en Washington, D.C. Lo más interesante fue un trozo de tela que encontraron en el bosque. Allen rápidamente pudo confirmar lo que los detectives sospechaban. Lo que tratábamos de hacer era establecer si los bordes recortados se alineaban o no. Las tiras del medio representaban el material que fue encontrado en la habitación de Polly, las cuales fueron usadas para atar a sus amigas. Posteriormente, en el segundo envío, recibimos la prenda que fue encontrada en el lugar de la carretera Pitian. Todas encajaban bien como un rompecabezas, con los bordes y las piezas de tela que coincidían de punta a punta. Con las tiras halladas, era más que probable que Polly Klaas hubiese estado cerca de la casa de Dana Jaffe luego de su secuestro. Y sin ninguna duda, Richard Allen Davis también había estado allí. Aunque no era lo suficiente para arrestar a Davis por secuestro, los detectives percibieron que si podían ponerlo bajo custodia, podrían reunir en poco tiempo la evidencia necesaria para relacionarlo con la desaparición de Polly. Lo demás ya no tenía sentido. Nos concentramos en lo que teníamos con el señor Davis y lo sucedido en la carretera Pitian. Y lo que haríamos a continuación. Cuando los investigadores descubrieron que Davis tenía una orden judicial por violar su libertad condicional y conducir ebrio, decidieron buscarlo. Pero no estaba en su casa cuando llegaron. Luego, un oficial que aseguraba el perímetro en los alrededores detuvo una camioneta. En el auto iba Richard Allen Davis. Cuando el oficial se percató de quién era, llamó a los investigadores que estaban en la casa. ¿Hay algún problema? No, señor. Espere aquí. Las autoridades llegaron a la escena y el detective Mies se acercó a la camioneta y le pidió a Davis que saliera. Salga de la camioneta. Le dijo que estaba bajo arresto por violación a su libertad condicional. Escuche, soy el detective Mies. Lo arresto por violar su... Es un detalle que creo que es importante para entender cómo Richard Allen Davis fue puesto bajo custodia, y es que se trató de un evento muy discreto y por qué Mike Mies fue hasta allá y lo esposó. Lo hizo de una manera muy profesional y comenzó una buena relación con Richard Allen Davis, que fue muy útil para lograr la resolución del caso.
Habían pasado 2 meses desde que Kate y Gillian habían visto al hombre que raptó a Polly Klaas, pero no les fue difícil identificarlo en la rueda de reconocimiento. Incluso sin la barba, era un rostro que no podrían olvidar jamás. Uno vuelva, por favor. Aunque había sido arrestado por violación de libertad condicional, Davis fue interrogado sobre el secuestro. Negó con vehemencia estar involucrado, pero las autoridades le hicieron saber que si quería hablar, la puerta estaría abierta. Llevé a Davis a la sala y le dije, escucha, lo que debes saber es que tenemos toda la evidencia física necesaria para el caso y solo te ves como un secuestrador justo ahora. Así que si quieres hablar al respecto, debes decírmelo. No dio una respuesta evidente, no quería hablar. Y recuerdo haber tocado mis bolsillos para buscar una tarjeta de presentación. No la tenía conmigo. Luego le dije, oye, dejaré mi nombre y mi número con aquellos hombres, es decir, los oficiales correccionales, y si alguna vez quieres decir algo, llámame. En el laboratorio de evidencias del FBI, Mike Smith comparaba la huella palmar encontrada en la habitación de Polly con otra que le tomaron a Davis desde su arresto. Esta era una evidencia crucial. Si las 2 huellas coincidían, Davis quedaría relacionado con el secuestro. Después de un análisis cuidadoso, los resultados le fueron comunicados al agente Fryer. Recibí una llamada del laboratorio del FBI. Las huellas de Davis coincidieron con la huella palmar tomada de la habitación de Polly, de la columna de la cama. De nuevo fue uno de esos momentos donde tenía mariposas en mi estómago. Una vez más supe que era una evidencia muy poderosa. Así que colgué el teléfono, había mucho ruido y conmoción en el puesto de comando. Me levanté y les pedí a todos que hicieran silencio y que aguardaran un momento. Les dije, nuestro laboratorio acaba de confirmar que la huella palmar tomada de la cama coincide con Davis. Podemos ubicarlo en la habitación. Y hubo una gran celebración de parte de todos. Las hojas volaban. Fueron excelentes noticias para todos. Lo tenemos, es concreto. Él estaba en la habitación, podemos probarlo. Lo teníamos identificado. Aunque las noticias de la huella correspondiente se habían hecho públicas, David estaba recluido en aislamiento y no había escuchado nada al respecto. Luego, un día, un amigo fue a visitarlo. Él instó a Davis a hablarle a las autoridades y decirles dónde estaba Polly. Pero él continuaba negando su responsabilidad. Su amigo le dio las noticias que ya el resto del país había escuchado. Fue una completa sorpresa. David sabía que iba a ser imposible explicar cómo su huella palmar coincidía con la de la habitación de Polly. Solo había algo que podía hacer. En la mente de Davis, ahora debía hacer algo, y eso era intentar hacer cualquier trato posible con las autoridades, porque sabíamos que él había estado en la habitación. Podíamos ubicarlo ahí. Mientras continuaba la búsqueda masiva de Polly cerca de la carretera de Pitian, el detective Miss fue notificado para llamar a la cárcel. Este era el momento que todos esperaban, y Miss estaba ansioso por lo que podría descubrir. Luego de esta espera, Davis atendió el teléfono y reconocí su voz. Supe que era él y me dijo, oye, lo arruiné totalmente. El detective Miss y el agente especial Larry Taylor se reunieron con Davis en la sala de interrogación, donde reveló los detalles de la noche del 1 de octubre. Aunque vivía en lo que parecía un hogar de transición, había aplicado para un permiso de pasar la noche y visitar a su madre en Petaluma. Al no poder conseguir la casa, bebió algunas cervezas y caminó por las calles del vecindario de Polly. En un punto fue detenido por un hombre que quería venderle algo de marihuana. Él decidió aceptar y compró un cigarrillo. En sus propias palabras, Davis se sintió muy mareado y fue a la tienda por más cerveza.
Pronto se encontró deambulando por el vecindario sin rumbo. No estaba seguro de dónde estaba o de qué estaba haciendo. Pero Davis había llegado preparado al vecindario. Traía consigo una mochila con ataduras y cinta adhesiva. Los expertos forenses fueron capaces de determinar que él había cortado las tiras con un par de tijeras, un hecho que implica intención. Davis dijo que escogió una casa de la calle al azar y que entró por una ventana abierta. Recordó haber oído voces en la televisión y dijo que agarró un cuchillo de la cocina. Mencionó que no recordaba nada después de eso. Afirmó que lo siguiente que supo era que estaba conduciendo su auto y que se sorprendió de encontrar a una niña sentada a su lado. Ella se quejaba de que sus manos ardían. De acuerdo a Davis, él ajustó las tiras y condujo preguntándose qué había hecho y qué debía hacer después. Luego condujo fuera del camino y su auto se atascó. Cuando supo que ya no podría continuar, sacó a Polly del auto y la llevó por un terraplén empinado a unos 27 metros de distancia. ¡Sal de ahí! Tú vendrás conmigo. Planeaba dejarla en la oscuridad hasta que encontrara la manera de liberar el auto. El resto de la historia de Davis sobre lo que ocurrió en la carretera de Pityan coincide con los relatos de la testigo. Al momento del incidente, el reporte sobre el secuestro de Polly sonaba en las radios de la policía. Pero los oficiales los tenían en otra frecuencia y no los habrían escuchado aunque hubiesen estado en sus autos. Aunque revisaron su licencia, el equipo que tenían en ese momento solo podía recibir una rápida impresión de su expediente de conducción, mas no el expediente criminal. No encontraron nada para poder detenerlo. Es que se fija en mis dedos. Davis recordó cómo los oficiales sacaron su auto y lo escoltaron hasta la carretera. Pero indicó que esperó entre 15 y 30 minutos y volvió al sitio para encontrar a Polly. Luego empezó a conducir. En un punto se dio cuenta de que debía deshacerse de ella. Al fin, las autoridades habían descubierto lo que ansiaban saber. Polly Klaas estaba muerta. Y Richard Allen Davis era el responsable. Davis accedió a llevarlos a un lugar en el área desierta de Cloverdale donde había dejado el cuerpo. Era de noche, pero los inspectores sentían que la necesidad de confirmar la historia de Davis no podía esperar hasta el amanecer. Los guió a un campo desolado. En el campo, los investigadores descubrieron el cuerpo de Polly Klaas. Fue una sensación extraña. Estar cerca de alguien como Davis y que a pocos metros estaban los restos de una niña inocente de 12 años. El caso de Polly Klaas fue especial porque a la gente le importó, porque la comunidad entera dio un paso al frente y dijo, este es el último niño que te llevarás, esta es nuestra niña. Saldrás afuera y la buscarás hasta que la encuentres. El caso no llegaría a la corte sino hasta 1996. Pero luego de 10 semanas en la sala, un juez encontró a Davis culpable por 10 cargos, incluyendo secuestro, robo, asalto, asesinato e intento de cometer un acto lascivo con un niño. Davis continuó negando el último cargo durante todo el juicio.
Los investigadores creían firmemente que a pesar de su testimonio, Polly ya había muerto al momento en que los oficiales lo ayudaron con su auto. Fue sentenciado a muerte y aún se encuentra en el corredor de la muerte en la prisión de San Quintín. Polly Klaas dejó atrás un legado para salvar otras vidas. La manera en que los casos de personas extraviadas son manejados cambió por siempre desde la investigación. Las bases de datos policiales ahora están conectadas a diferentes agencias para proveer información vital a múltiples jurisdicciones. Los boletines de personas desaparecidas ahora son enviados a todos los canales de la policía y durante paradas de tránsito rutinarias, los oficiales pueden acceder no solo a los expedientes de conducción, sino también a los antecedentes criminales. La implementación de la ley 3 strikes y estás fuera fue un resultado directo del caso, así como la presión de acelerar los procesos en casos de asesinato. Y una fundación establecida en el nombre de Polly ayuda a la búsqueda de niños desaparecidos. El involucramiento del FBI fue crítico para llegar a la resolución de este caso. Si no se hubieran involucrado desde el inicio, es dudoso que hubiésemos resuelto el caso o que lo hubiéramos logrado tan rápido, a pesar de que pareció un largo tiempo. La singular sociedad que se formó entre la policía local y el FBI fijó un precedente que continúa hasta este día. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. El sol y las playas del sur de la Florida cautivan a todo tipo de personas. Jóvenes aspirantes a modelos vienen hasta acá esperando ser descubiertas. A principios de febrero de 1984, los sueños de estrellato se tornaron en pesadillas cuando varias jóvenes mujeres desaparecieron. Ese fue el comienzo de una serie de asesinatos crueles y aterradores que se extendieron por el país. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El trabajo de una modelo es atraer la atención del público. Pero en 1984, algunas aspirantes comenzaron a atraer publicidad de una forma nueva y horrible. Los sueños de glamour se transformaron en pesadillas cuando varias jóvenes desaparecieron y luego fueron halladas, torturadas y asesinadas. Soy Giles Gangstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando surge un sospechoso, la lista del FBI de los 10 más buscados se convierte en la herramienta que utilizamos para tratar de encontrarlo. El asesino de modelos. La prometedora vida de Bess Kenyon llegó a un final violento el 5 de marzo de 1984. La atractiva joven de 23 años soñaba con convertirse en una modelo. Incluso había llegado a ser finalista en el concurso de Miss Florida. Pero todas sus esperanzas le fueron truncadas la tarde de ese lunes. Al día siguiente, los padres de Beth reportaron la desaparición a la policía de Miami. Tan solo la catalogaron como una persona desaparecida y explicaron que muchas chicas de su edad se alejan por varias razones sin avisar a sus padres. Siéntense, por favor. Pero los Kenyon sabían que su hija no era de las que se esfumaba luego de unos días de fiesta. Entonces contrataron al detective privado Ken Whitaker y a su hijo Ken Jr. para que investigaran. Los Kenyon le dijeron a los Whitaker que Beth trabajaba como maestra de niños con trastornos emocionales.
Era una joven responsable y mantenía una relación estrecha con su familia. Sí, esto es muy extraño. Esto es... Temiendo que algo le hubiese sucedido a Beth, los Kenyon habían ido al apartamento de su hija en el condado de North Dade en busca de cualquier cosa que los ayudara a encontrarla. Pero solo encontraron una libreta de direcciones y un álbum de fotografías. Alguien con quien ella salía. Equipados con unas pocas fotografías de Beth y sus amigos, los investigadores se pusieron a trabajar. Padre e hijo lograron determinar con rapidez los últimos pasos de Beth Kenyon. Ken Whitaker Jr. habló con el empleado de una gasolinera cerca de la escuela donde Beth trabajaba. Ken le mostró varias fotografías al empleado. ¿Vio a esta persona hace un par de días? Él recordaba a Beth con claridad, pero también reconoció a alguien más en las fotos. Un hombre que acompañaba a Beth la tarde en la que desapareció. Su nombre era Christopher Wilder. El 11 de marzo, 6 días luego de la desaparición de Beth, los investigadores contactaron a Wilder por teléfono. Él negó saber dónde estaba Beth, pero invitó a los Whitaker a su casa para hablar más sobre ella. Pero cuando Wilder no les abrió la puerta, los investigadores escépticos decidieron echar un vistazo. Sabían que él era un contratista de obras exitoso y un autoproclamado fotógrafo de modas. Los Kenyon le habían dicho a padre e hijo que Wilder le había propuesto matrimonio a su hija, pero que ella lo había rechazado dejándolo descontento y molesto. Al revisar la basura, los Whitaker encontraron una fotografía. Parecía una foto inocente por encima, pero para unos ojos entrenados significaba mucho más. Los investigadores pronto descubrieron que Christopher Wilder había corrido el Grand Prix de Miami. El 26 de febrero de 1984 terminó en el puesto 17 y había ganado $400. El día de la carrera también fue la última vez que alguien vio a Rosario González. La veinteañera trabajaba para una empresa publicitaria distribuyendo aspirinas gratis en el Grand Prix. La prensa de Miami seguía agitada por la misteriosa desaparición de González. Ella se había desvanecido solo 5 días antes de Beth Kenyon. Los investigadores descubrieron que Wilder conocía a González. Ella había modelado para él en sesiones fotográficas aficionadas. Fue una conexión determinante, pues las dos mujeres desaparecidas, Beth Kenyon y Rosario González, fueron vinculadas a través de Christopher Wilder. Con esta información, el señor y la señora Kenyon buscaron la ayuda del FBI. El agente especial John Hanlon de la Unidad de Crímenes Violentos del FBI en Miami recuerda el encuentro. El 12 de marzo, los Kenyon vinieron a la oficina para exigir una participación más activa del FBI, pero no teníamos jurisdicción en ese momento y no había evidencia de un secuestro. En un intento para presionar a Wilder, los investigadores privados de los Kenyon filtraron sus hallazgos al Miami Herald. La historia fue publicada el 16 de marzo de 1984. Aunque el artículo no mencionaba el nombre de Christopher Wilder, claramente lo acusaba. El reportaje describió al hombre que vinculaba a González y a Kenyon como un contratista local, piloto de carreras, fotógrafo aficionado y oriundo de Australia. Era Wilder, sin dudas. A pesar de que el FBI no tenía jurisdicción en él, el agente especial supervisor Gordon McNeil ya había comenzado a investigar el caso. Esta conexión atrajo mi interés, por lo que decidí abrir una investigación preliminar de secuestro para verificar una posible violación de la ley federal. Los agentes McNeil y Hanlon determinaron que Wilder era un posible sospechoso. Tenía un historial criminal que se remontaba a su nativa Australia, donde había salido bajo fianza por un cargo de abuso sexual. Días después, el 21 de marzo, los agentes fueron notificados sobre un incidente que les permitió abrir una investigación completa.
Una llamada telefónica a la oficina del FBI en Miami reportó que una mujer de Tallahassee, Florida, había sido secuestrada y llevada, pasando los límites del estado, hasta Georgia, donde había escapado. La descripción inicial de su agresor coincidía con la de Christopher Wilder. ¿Estás bien? El agente especial Hamlin viajó a Georgia para escuchar el relato de la víctima. Fue una pesadilla. Oh, disculpa, tienes una Hola, visita. soy el agente especial John Hamlin del FBI y necesito... Linda Grover, de 19 años, le dijo a Hanlon que había ido de compras a Tallahassee, Florida, cuando un hombre se le acercó para ofrecerle trabajo como modelo. Portadas de revistas. Tengo cualquier número de contactos. Es un trabajo muy emocionante. Alegando ser un fotógrafo, el desconocido la invitó a su auto para que ella viera su portafolio. Fue a media tarde en un lugar muy concurrido y Linda dijo que sintió que no había nada que temer. No. ¿Con una cara tan linda como la tuya? Cuando él le preguntó si había modelado alguna vez, ella dijo que no. Él la halagó con comentarios sobre lo hermosa que era y le prometió colocarla en la portada de Vogue. Pero Linda indicó que cuando ellos llegaron a su auto, el fotógrafo comenzó a cambiar su historia. Afirmó que había dejado su portafolio en su estudio y le pidió a Linda que lo acompañara hasta allá para buscarlo. Cuando ella titubeó, el hombre la atacó y la empujó dentro del auto. La golpeó detrás de su cabeza y todo se oscureció por completo. Él me golpeó. Cuando ella recobró la conciencia, estaba recorriendo un camino rural. Cuando su secuestrador vio que volvía en sí, detuvo el auto en un lugar apartado. Sacó a rastras a Linda del auto, advirtiéndole que si trataba de escapar, la mataría. Aprisionó su cuello con sus manos y la estranguló hasta que perdió el sentido. La siguiente vez que despertó, estaba envuelta en un saco de dormir, tendida sobre la cama de una habitación de un motel barato. Una vez más la amenazó con asesinarla si trataba de escapar. No te muevas. La ató a la cama y cerró sus ojos con un pegamento muy fuerte. En las siguientes horas, el secuestrador violó, golpeó y torturó varias veces a Linda Grover. Cuando desobedecía sus órdenes, la aturdía con un cable que había convertido en un artefacto para electrocutar. El abuso fue tan intenso que Linda comprendió que estaría muerta antes de que alguien la encontrara. ¿Crees que podrías reconocer el auto? Logró soltarse. Oye, y se encerró en el baño. ¡Ayúdeme! ¡Auxilio! Golpeó las paredes y gritó para pedir ayuda. ¡Por favor, ayúdeme! Detente. ¡Auxilio! Detente. ¡Auxilio! Detente. ¡Auxilio! Hey. ¡Alguien que me ayude! Detente ahora. ¡Quiero salir! Detente. Detente. ¡Ayúdenme, por favor! Te lo advierto. El violador entró en pánico, tomó lo que pudo y huyó. El agente Hanlon le mostró a Grover una serie de fotografías y le preguntó si podía identificar al agresor. No tuve la menor duda al respecto. Había pasado horas con esta persona y ese era él. Lo identifiqué sin dudar. Era Christopher Wilder. Ahora con 35 años, candidata a un doctorado y madre soltera, la determinación de Linda Grover fue la que le salvó la vida. Eso también la convirtió en una testigo muy importante
dispuesta a arriesgarlo todo por el arresto de su agresor. Estuve en el hospital durante una semana, o algo así, y luego tuve que irme del país mientras él seguía fugitivo, porque les preocupaba mi seguridad personal y les preocupaba la seguridad de mi familia. Tan atroz fue la traumática experiencia de Grover que se logró elevar la investigación a la categoría de un caso federal. Debido a que había sido secuestrada a través de límites estatales, ahora el FBI poseía jurisdicción total. Christopher Wilder ahora era solicitado por el secuestro y violación de Linda Grover y se mantenía como el sospechoso principal de las desapariciones de Rosario González y Beth Kenyon. Era obvio que ahora se trataba de una violación federal y teníamos todos los argumentos para destinar todos los recursos del FBI en este caso. Sin saber exactamente dónde encontrar a Wilder, un equipo de agentes irrumpió en su casa de forma contundente. ¡FBI! ¡FBI! Derribando su puerta, ingresaron preparados para arrestar al sospechoso. Despejado. 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 Pero encontraron una casa vacía. Despejado. Todo despejado. Wilder la había abandonado desde hacía tiempo. Había huido con días de ventaja sobre los agentes federales. Y cada minuto que seguía libre ponía en riesgo a alguna otra mujer. Una cacería desesperada había comenzado. Marzo 1984. Los agentes del FBI realizaron un meticuloso registro de la casa abandonada, perteneciente a Christopher Wilder. 2 mujeres estaban desaparecidas, presuntamente asesinadas a manos de él. Una tercera apenas había escapado con vida luego de su secuestro y violación. Los agentes necesitaban algo que los vinculara con el paradero actual del sospechoso. ¿Te gustaba decorar? ¿A dónde se habrá ido? ¿Dónde estará? Pero antes de irse, Wilder había preparado su casa para cualquier investigador. El lugar estaba impecable. En principio no había huellas dactilares en la casa de Wilder. Siempre se encuentran huellas dactilares dentro de cualquier vivienda. Parecía que todo había sido limpiado por completo. No, la verdad es... El FBI y las autoridades locales hicieron averiguaciones en Miami y West Palm Beach, pero nadie reportó haber visto o escuchado de Wilder desde que había dejado a Linda Grover en un motel de Georgia. El FBI alertó a la policía para que estuvieran atentos al auto de Wilder. Les solicitaron a bancos y compañías de tarjetas de crédito que vigilaran cualquier transacción que pudiera realizar. Pero los sistemas informáticos de 1984 eran lentos, las pistas se diluían y a menudo ya era muy tarde para dar una respuesta rápida. Esas pistas que obtuvimos no pudieron ser comprobadas. Porque... El 21 de marzo de 1984, un técnico en reparaciones de Florida Central notó algo inusual en un arroyo poco profundo. Era el cuerpo apenas reconocible de una mujer joven. Luego fue identificada como Teresa Ferguson, de 21 años. Testigos la vieron por última vez hacía 3 días, mientras se alejaba de un centro comercial junto a un hombre que coincidía con la descripción de Wilder. La autopsia mostró que había sido golpeada con una barra de hierro y estrangulada hasta su muerte. El perfil de la víctima y la brutalidad del crimen apuntaban a Wilder. Pero nada de esto lo vinculaba directamente. Si se trataba del contratista australiano, los agentes del FBI sabían que había un asesino en serie suelto. Uno que debía ser detenido antes de que asesinara de nuevo. Los agentes continuaron siguiendo el rastro del sospechoso. Una cámara de seguridad automática fotografió a Wilder en un banco de Tampa. Los registros bancarios mostraron que había retirado de sus cuentas más de $19,000. Era una muy mala señal. Ahora su presa tenía el dinero para viajar a donde quisiera.
Para el 22 de marzo de 1984, Wilder ya estaba en Texas. Allá está nuestro auto. Testigos lo vieron acercarse a Terry Walden, de 23 años, en el estacionamiento de la Universidad Lamar, en Beaumont, Texas. Walden era una esposa, madre de 2 niños y estudiante de enfermería. Soy fotógrafo. Observé mientras venía. Wilder le preguntó si quería modelar. Si quiere ganar dinero extra, debería... Pero Wilder no pudo seducir a Walden con su palabrería. Ella lo rechazó de forma amable. No tenía forma de saber que pronto lo vería de nuevo. Mientras el FBI comenzaba su cacería a nivel nacional, testigos indicaron a los investigadores que Wilder se había quedado en Beaumont, Texas, un día más. Esta vez había regresado a territorio conocido para acechar a su próxima víctima. Ellos tienen esta a 7,99. Visitó el centro comercial local buscando a alguna joven para engañarla con sus sueños ¿Una glamorosos. película o tomarse fotografía de modas? No, gracias. No, escuchen, suéltame mi tarjeta. ¿Ves todo? Pero nadie sucumbió ante sus falsas promesas. Está bien. Está bien. Luego de haber sido rechazado varias veces, vio un rostro familiar. Era Terry Walden. Había ido a hacer algunas compras luego de dejar a su hija de 4 años en la guardería. ¿Podrías tomar mi tarjeta y considerarlo? De nuevo Terry rechazó a Wilder. No. Estoy seguro de que podrías... No, gracias. De acuerdo. Pero esta vez, él no aceptaría un no como respuesta. Mientras abandonaba el centro comercial, Wilder la siguió a su auto. A plena luz del día, en medio de un estacionamiento muy concurrido, Wilder atacó a Walden, la golpeó dejándola inconsciente y la introdujo en su Mercury Cougar. Luego tomó sus maletas y se marchó en el auto de la víctima. Esa tarde, el esposo de Walden reportó su desaparición, luego de que no pasó a buscar a su hija en la guardería, pero para ese momento ya era muy tarde. El cuerpo de Terry Walden fue encontrado días después flotando en un canal cerca de Beaumont, Texas. La policía localizó el Chrysler de Wilder unos kilómetros más allá. Por favor, primero tomen las fotografías El equipo forense del FBI que revisó el auto descubrió cabellos y fibras que pertenecían a Teresa Ferguson, la mujer descubierta por el técnico 5 días atrás. Ahora, procedan a aspirarlo con cuidado. Esto confirmó las sospechas de los agentes. Teresa Ferguson había sido la 4ª víctima conocida de Wilder. Todo esto es lo encontrado en el piso del... McNeil y Hanlon estimaron que el asesino les llevaba al menos 2 días de ventaja. Desde la oficina de Miami ordenaron publicar boletines a nivel nacional solicitando el auto robado a Terry Walden. Cada agencia policial estatal a lo largo del camino, cada oficial estatal de carreteras sabía cuál auto estábamos buscando. Pero por desgracia, a veces resulta increíble, pues decimos, bien, está conduciendo un auto morado, pero ¿cuántos autos morados hay allá afuera? Es increíble cuántos autos morados aparecen cuando buscas autos morados. Ese fue el problema. En el momento nunca supimos qué placa estaba usando ese vehículo particular. Los teletipos del FBI no paraban de trabajar. Cada oficina en el país recibió varias páginas describiendo la apariencia física de Wilder, los perfiles de sus víctimas, dónde había sido visto por última vez y a dónde se creía que se dirigía. La tecnología de 1984, sin embargo, no era suficiente para seguirle el paso.
Había tantas pistas sobre Wilder recorriendo todo el país, y cada una de ellas llegando a todas las oficinas del FBI con información, que el sistema de teletipo del FBI fue respaldado por 48 horas, por cerca de 2 semanas, debido al volumen de información que iba y venía sobre Wilder. Esto dejó a la agencia una sola forma de rastrear a Wilder. Tendrían que seguir el macabro rastro de cadáveres que desechaba mientras huía. La siguiente víctima fue Susan Logan, de 21 años. Había sido vista por última vez en un centro comercial cerca de la ciudad de Oklahoma. Un pescador se topó con su cuerpo 2 días después de su desaparición. El lugar donde desapareció y la forma como había muerto indicaban una sola cosa: que había muerto a manos de Christopher Wilder. En este caso en particular, teníamos a un individuo que estaba secuestrando, violando, torturando y asesinando a una mujer cada día y medio. Así que existía una presión muy intensa, como era de suponer. Una tecnología lenta y un fugitivo veloz limitaban al FBI. Pero el 28 de marzo al fin tuvieron el golpe de suerte que estaban esperando. Wilder se registró en un motel en Rifle, Colorado, usando una tarjeta Visa robada. El FBI supo que él tenía la tarjeta y que la estaba usando, pero no habían podido rastrearla antes de Rifle. En esos días de 1984 no se contaba con la validación instantánea de tarjetas de crédito cuando llegabas a un hotel. Solo se corroboraban los montos que excedían los $100. En cada hotel en el que Wilder se quedó a lo largo de su ruta asesina, los cargos oscilaron entre los $50 y los $60. Quizás por puro aburrimiento, el empleado del motel decidió llamar y conformar la tarjeta de crédito esa noche, en vez de hacerlo por correo al día siguiente. En lugar de la aprobación, el empleado recibió un número telefónico para que llamara de inmediato. Una llamada muy tempranera movilizó la oficina del FBI en Denver, Colorado. Al fin, el FBI sabía dónde se encontraba el fugitivo. A tempranas horas de la mañana del 29 de marzo, 4 agentes llegaron a la habitación de Wilder, seguros de que habían acorralado al asesino. ¡FBI! ¡Orden de allanamiento! ¡Vayan! ¡FBI! No estaba allí. Con la misma rapidez con la que había respondido el FBI, Wilder los había evadido. Por alguna razón desconocida, el fugitivo había partido antes del amanecer. Era la mejor pista que la agencia había tenido y habían fallado. Una vez más, las frustradas fuerzas especiales no sabían dónde se encontraba el depredador. Temían que estuviera en uno de los muchos centros comerciales que había en un día en auto desde Rifle, Colorado. 29 de marzo de 1984. En solo 3 semanas, el contratista australiano Christopher Wilder había secuestrado a 4 mujeres y asesinado a 3 de ellas. Los agentes del FBI notaron un patrón en su campaña de violencia. El asesino se mantenía en dirección al oeste y había reducido sus cotos de caza a centros comerciales. Cheryl Bonaventura, de 18 años, había sido vista por última vez en el centro comercial Mesa de Grand Junction, Colorado. Más tarde, el FBI vincularía a Wilder con su muerte. Teníamos a un hombre que sabíamos que estaba al acecho, un hombre que sabíamos que cada día que pasaba tenía a un alma desdichada, sufriendo un miedo mortal por su vida, muriendo en condiciones de peligro extremo de una forma dolorosa.
Para correr la voz, el FBI amplió la red de búsqueda. En todo el país, los agentes dieron aviso sobre el peligro a guardias de seguridad y a gerentes de centros comerciales, diciéndoles que estuvieran atentos ante el australiano. Los investigadores le hicieron llegar fotografías y volantes que fueron desplegados para alertar a los compradores. A pesar de las advertencias del FBI, una revista juvenil organizó una competencia femenina en el centro comercial Meadows de Las Vegas. Wilder se presentó, armado con su cámara. Habló con varias adolescentes durante el evento, pero pronto centró su atención en Michelle Kaufman. La joven de 17 años había conducido más de 40 kilómetros desde su hogar en Boulder City, en Nevada. Nerviosa por participar en su primer casting de modelaje, les había pedido a su familia y amigos que le permitieran ir sola. Luego de una conversación con Wilder, Kaufman se cambió de ropa y dejó el centro comercial en su compañía. Era un 1 de abril. Tan pronto las autoridades de Las Vegas alertaron al FBI sobre la desaparición de una joven de un centro comercial, los agentes respondieron. Pidieron todas las fotografías que se habían tomado en el evento de modas. De inmediato, un fotógrafo les entregó 5 rollos de película. Y cuando revelaron esas fotografías, allí estaba la chica Kaufman en el escenario con pose de modelo. ¿Y quién estaba a cerca de 6 metros de distancia, viéndola con lo que yo llamo la mirada de un maníaco homicida? No era otro sino Christopher Wilder. Tal como las demás, la joven Michelle Kaufman sufrió a manos de Wilder. La inmovilizó y amordazó con cinta adhesiva. Luego la golpeó, violó y torturó. Y podían verse incisiones en su cuerpo. Podían ser de tan solo 2 a 3 centímetros de largo. Y no eran profundas. Estaban hechas solo para que sangraran lo suficiente. Solo las hicieron para torturar, no matar, hasta que al final asesinaba a las víctimas. Era un sádico sexual despiadado. El 5 de abril, 4 días luego de la desaparición de Michelle Kaufman, el FBI ofreció una conferencia de prensa. Anunciaron la inclusión de Christopher Wilder en su conocida lista de los 10 fugitivos más buscados. Vaya, increíble, fue incluido. Pero fue bueno que lo incluyeron. Por más de 50 años, la lista ha ayudado a generar la publicidad necesaria para capturar a fugitivos violentos. Hola, Beth. El agente especial Tom Brecky trabaja como vocero nacional para el FBI. Se habían cumplido los criterios para incluir a Wilder en la lista. Representaba una amenaza para la sociedad, era en extremo peligroso, un individuo violento cuyos delitos eran escandalosos y había escapado del área donde pensábamos que él podía estar, por lo que era muy importante para nosotros transmitir el mensaje al público estadounidense y a los medios de comunicación de que él podía estar en cualquier parte de los Estados Unidos. Pero la inclusión de Wilder a la lista de los 10 fugitivos más buscados llegó un día tarde para Tina Marie Risico. En Lomita, California, el día previo a la conferencia de prensa, la joven de 16 años fue al centro comercial y de modas Del Amo para solicitar un trabajo de verano. La estudiante de secundaria quería ahorrar para comprar un auto. Conoció a Christopher Wilder cuando le dijo que era perfecta para una sesión fotográfica que tenía. Perfecta, que puedo darte $100 aquí mismo, si quieres. Le dio $100 en efectivo y le prometió que habría mucho más. Sí, eres la correcta. Sé que lo eres. Sí. ¿Tienes algunos minutos para comenzar? ¿Qué edad tienes? 16. ¿16? Y es que cuando te vi me dije, esta es la chica. Wilder llevó a Tina Marie a un parque cercano.
Al principio todo avanzó como si se tratase de una sesión legítima. Me encanta esta locación. Dijo que la locación tenía la luz perfecta para la cámara. Creo que puede ser aquí. Es tan encantador. Cuando comenzó la sesión, una entusiasta Tina Marie se esforzó por complacer a su fotógrafo. Eso es. Cuando Wilder le dijo que sonriera, ella lo hizo. Cuando le pidió que ladeara su cabeza, también lo hizo. Y luego todo se arruinó. Ahora, entra al auto. ¿Está bien? Él apuntó a su cabeza una Magnum 357 y le dijo que se subiera al auto. ¡Rápido, rápido! La aterrorizada joven no tuvo otra opción sino obedecer. Wilder llevó a Tina Marie Risico a un motel en San Diego. Allí, como a las otras, golpeó a su joven víctima, la ató a la cama y la violó varias veces. Wilder le cortó con su cuchillo y la electrocutó usando cables que ató a diferentes partes de su cuerpo. El nivel de crueldad dejó perplejo al agente Hanlon. Entonces te preguntas, ¿por qué alguien quisiera hacerle eso a otra persona? Aterrorizarlas tanto, causarles tanto daño, torturarlas con un cable eléctrico y luego asesinarlas como si fueran un pedazo de basura. Y esas personas saben que serán asesinadas. Es decir, llega un punto donde esa persona se da cuenta y piensa, no voy a sobrevivir a esto. Mi vida se acabó y eran mujeres jóvenes. Se identifica a sí mismo como un fotógrafo profesional, halagando la apariencia de una mujer joven e intenta... Justo cuando la vida de Tina estaba a punto de acabar, un boletín especial de noticias captó la atención de Wilder. Christopher Bernal Wilder ha sido incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Si usted conoce... Era la conferencia de prensa del FBI. Wilder vio con horror cómo su fotografía era mostrada en aparatos de televisión por toda la nación. Los agentes federales lo declararon el fugitivo más buscado en los Estados Unidos. Lo responsabilizaron por la desaparición de 6 mujeres jóvenes. No sabían sobre la 7ª víctima que estaba en la habitación del motel con él. Tenemos que irnos rápido. Wilder entró en pánico, tomó a Tina Marie y emprendió el camino. Pero ahora que encabezaba la lista de los 10 fugitivos más buscados, Wilder estaba en la portada de cada periódico y al frente de cada telediario en el país. Era el titular de portada de cada periódico de Estados Unidos. En cada telediario, en cada programa radial hablaban de Christopher Wilder y mostraban su fotografía diciendo su nombre, Christopher Wilder. El FBI esperaba que al divulgar el rostro de Wilder por las pantallas de televisión y los periódicos, alguien en algún lugar lo reconociera. Era la mejor oportunidad que tenían los agentes para detener a Wilder antes de que acabara con otra vida. Los 10 más buscados. En la primavera de 1984, el FBI llevó a cabo la mayor persecución de la historia por el violador y asesino Christopher Wilder. Tenían conocimiento de al menos 6 víctimas. Sospechaban que habría muchas más. Wilder había atravesado la red del FBI en Nevada mientras se dirigía hacia el este. Con él se encontraba una rehén de 16 años, Tina Marie Risico. El 10 de abril de 1984, fuera de un centro comercial en Gary, Indiana, Christopher Wilder le dijo a Risico que la dejaría escapar bajo una condición. Tenía que ayudarlo a atrapar a su próxima víctima. Durante 6 días, la adolescente había sido violada, golpeada y aterrorizada. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que él le pidiera. Wilder observó que Donette Wild entraba a varias tiendas. Supuso que estaba buscando trabajo en el centro comercial.
Risico le dijo a Walnut que Wilder era el gerente de una tienda y quería que llenara una solicitud de empleo en su auto. Cuando llegaron al auto, Wilder sacó su arma y forzó a Donette a subirse en él. Bien, yo creo que... Cariño, vas a venir con nosotros. Vamos, entra al auto. Entra. Da la vuelta. Da la vuelta. Partió con las dos chicas. Algunos testigos lo vieron irse. Muy bien. A una mujer joven, muy atractiva, como todas las víctimas de Wilder, se le habían llevado, la habían visto irse con un sujeto que pensaron era Christopher Wilder, de un centro comercial en el área de Indianápolis. Y entonces, cuando nos llegó esa información, supimos que... Pues ahora sabíamos que él se dirigía hacia el este. La agencia puso a todos los agentes al este de Mississippi a trabajar en el caso. A pesar de su promesa, Wilder se negó a liberar a Tina Marie. En su lugar, forzó a Risico a observar cómo él torturaba y violaba a Donette. La pesadilla continuó durante 2 días. Despierta, despierta. La mañana del 12 de abril de 1984, Tina Marie escuchó una voz familiar en las noticias. Todas nuestras energías para que Tina regrese a casa, viva, a salvo. Eso es lo que todos esperamos. Con estas palabras... En televisión nacional, la madre de Tina Marie le suplicó al secuestrador que no le hiciera daño a su hija. Señales de que su hija aún sigue viva y... Wilder entró en pánico de nuevo. Tomó a sus rehenes y huyó. Y tú, vístete, ahora. Wilder exclamó que era solo una cuestión de tiempo antes de que el FBI lo encontrara. Detuvo el auto en una zona boscosa cerca de Penn Jam, Nueva York. Quédate aquí. Le ordenó a Risico que no se moviera. Donette estaba dopada con pastillas para dormir. Aún así, él la forzó a adentrarse en el bosque. Una vez a solas, Tina Marie ponderó la oportunidad de escapar. Pero el horror de los últimos 9 días la había destrozado mentalmente. Se quedó tranquila. ¿Qué estás haciendo? Sigue caminando. Vamos, vamos. Caminando a través del bosque, Donette Wild se recuperó poco a poco hasta comprender que Wilder iba a asesinarla. Tranquila. No quería morir apuñalada. Le suplicó que en su lugar le disparara. Nos vamos. Ignorando sus súplicas, Wilder la apuñaló 2 veces en el pecho. Y la dejó allí para que muriera. Vamos. En cuanto comenzó a conducir para marcharse, el temor de que Donette Wild podría seguir viva se apoderó de él. Regresó a la escena para deshacerse de Donette de una forma más efectiva. Quédate aquí. Quédate aquí. Cuando llegó, apenas pudo creer lo que veía. Ella se había ido. Parecía increíble, pero Donette Wild había sobrevivido. Apuñalada 2 veces, sangrando en abundancia, drogada y golpeada, había logrado reunir fuerzas y escapar hacia una vía, donde un conductor la rescató. Vengo a hacerle algunas preguntas. Gracias. Gracias al testimonio de Wild, el FBI sabía que Wilder se dirigía al noreste, conduciendo aún el Mercury Cougar que le había robado a Terry Walden. Siempre en ese auto. Pero, ¿por cuánto tiempo? Mercury Cougar.
Luego que regresó y descubrió que Daunette ya no estaba allí, desde luego supo que tenía que hacer algo con ese vehículo. Necesitaba uno nuevo. Y se fue al oeste del estado de Nueva York. De nuevo se dirigió al centro comercial más cercano. Esta vez en Victor, Nueva York, donde vio un Pontiac Firebird dorado. Le dijo a Risico que se encargara de conducir el Cougar y lo siguiera donde él fuera. Ahora. Él sometió a Beth Dodge, de 33 años. Apuntándola con un arma, la forzó a sentarse en el asiento de atrás de su Firebird. Una Tina Marie destrozada a nivel emocional solo hizo lo que se le ordenó. Wilder condujo una media hora hacia una zona aislada. Vamos. Vamos afuera. Quiero que No, salgas. por favor, Sal. no vaya a Sal de hacerme ahí. daño. Por favor, Escucha, no. Quiero que tomes la maleta blanca, tomes la cámara, colócala ahí adentro y espérame. ¿Entiendes? Lo siento. Obligó a Beth Dodge a ir hacia el bosque. Momentos más tarde, Tina Marie escuchó 2 disparos provenientes de los árboles. Dios mío. Esta vez no hubo violación ni tortura. Wilder había asesinado a Dodge tan solo por su auto. Pero tenía en mente un destino distinto para Tina Marie. A pesar del infierno que le había hecho pasar, él se había apegado a Tina Marie. Le dijo que no quería que estuviera cerca cuando llegara el fin. Llevó a Tina Marie Risico al aeropuerto de Boston y le dio dinero para un boleto hacia su hogar en Los Ángeles. Su sufrimiento había llegado a su fin. Una vez a salvo en casa, Tina Marie daría detalles a los agentes sobre la ola de asesinatos de Wilder. Ahora Wilder estaba solo, y los agentes no querían esperar hasta que otra víctima desapareciera para tener una pista sobre su paradero. Durante la búsqueda de Wilder, supimos que tenía amistades en Canadá y que había visitado ese país en amplitud. Así que sentimos que había una gran probabilidad de que se estuviese dirigiendo al este y luego al norte, hacia Canadá. Wilder condujo hacia la frontera en el Firebird de Beth Dodge. Durante 3 semanas, había evadido los mejores esfuerzos del FBI. Hasta la lista de los 10 fugitivos más buscados había fallado para lograr su captura. Los agentes McNeil y Hamlin querían detener con urgencia al asesino antes de que atacara otra vez o de que escapara de su jurisdicción. Para abril de 1984, Christopher Wilder había asesinado a 7 mujeres en Estados Unidos. Se presumía que 3 más habían fallecido y que otras 3 violadas y golpeadas habían sobrevivido. El FBI creía que estaba en New England dirigiéndose al norte. Los agentes federales dirigieron sus recursos hacia los estados ubicados en el noreste del país antes de que pudiera escaparse por la frontera canadiense. Y el FBI tenía agentes haciendo rondas, desplegando el cartel de Se Busca y ese tipo de cosas. Pero lo mejor era que teníamos a todos los policías, que eran cientos, muchos más ojos y oídos que los agentes del FBI disponibles en New England. El viernes 13 de abril de 1984, Wilder se detuvo a llenar el tanque de gasolina en el pequeño pueblo de Colebrook, New Hampshire, cerca de 19 kilómetros de la frontera canadiense. Mientras llenaba el tanque, le hizo preguntas a un empleado sobre los trámites que podría necesitar para cruzar la frontera. 2 patrulleros estatales, Wayne Fortier y Leo Jellison, divisaron el auto de Beth Dodge. A ellos, como a casi todos los departamentos de policía en el país, les habían indicado que estuvieran atentos a un Firebird y a un hombre con la descripción de Wilder. Jellison le preguntó a Wilder si podía hablar con él. Oye, amigo, ¿puedo hablar contigo un momento? ¡Policía!
¡Aléjese del auto! Wilder corrió al Firebird y tomó su Magnum 357. Durante el forcejeo, el arma se disparó. El oficial Jellison resultó herido en el pecho. Él viviría. Pero Christopher Wilder no. La bala que hirió al oficial Jellison primero atravesó a Wilder, perforó su corazón, matándolo de forma instantánea. El reinado de terror de Wilder había terminado con una 10ª muerte. La suya. Las autoridades recuperaron los cuerpos mutilados de Cheryl Bonaventura y Michelle Kaufman meses después. Pero las 2 mujeres que habían iniciado la investigación, Rosario González y Beth Kenyon, nunca fueron encontradas. El señor y la señora Kenyon fallecieron sin conocer el paradero de su hija. ¡Ven acá! Otras víctimas y sus allegados han luchado por recuperar sus vidas destrozadas. Ven, ¿te gusta? Linda Grover también aprendió una lección escalofriante. Creo que se debe puntualizar que estas personas no siempre son demonios y que no siempre tienen tatuajes, no siempre tienen cabello largo. Con frecuencia ellos son muy elocuentes y se esconden y pueden pasar sin problemas en la sala de tu casa bebiendo vino o brandy luego de la cena. La cruda verdad es que Christopher Wilder no es el único. Estuvo en la lista de los 10 fugitivos más buscados, pero cada año hay una docena de asesinos como él que nunca alcanzan la atención nacional. Acechan nuestros centros comerciales, nuestras escuelas e iglesias en busca de víctimas. Los sueños de fama y fortuna pueden oscurecerse con rapidez. Solo mediante la conciencia pública, la incansable vigilancia y las capacidades del FBI, esperamos mantener a estos depredadores a raya.